decir, que está vendiendo a futuro con un tipo de cambio bajo para tratar de bajar el presente, ¿no? Pero, guarda, eso es una soga al cuello. Obvio. Porque Y no lo puede contener. no, es muy difícil. Las condiciones objetivas están para el aumento. Es así. Las condiciones objetivas vos te das cuenta por todos lados. Una de las cosas que más golpearon es el tema de los dólares de colchón. Pero resulta que la gente no saca los dólares de colchón, sino que los vuelve a meter. 5.000 millones de dólares han comprado. Han comprado, sí. 5.000, sí, leí 5.000, 5.100. 5.400, bueno, no estamos con... Y bueno, y vos te das cuenta, el déficit de cuenta corriente no era 1.700 en el año, van a ser 20.000. Algunos dicen 17, yo lo veo más por 20. ¿Te imaginás? 20.000 de déficit cuenta corriente, más todo lo que tienen que juntar para pagar la deuda externa. Es hacer una situación muy endeble. Puede ser que no me acuerdo si en los primeros 5 o 3 meses del año, solo turismo también otros 5.000. Sí, claro, también. Sí, pero es lógico. Bueno, La yo lo población... estoy padeciendo. Claro. Turismo no está al 50. Yo no hablo en forma general, yo estoy en la asociación, acá en Entre Ríos, en local y provincial, está al cero. Cero. No Epa, al vacaciones de invierno está al cero. cero. Ah, Mira, a ver si se entiende. Para un agente de Buenos Aires, venís una semana a Victoria Entre Ríos es lo mismo y quizá un poquito más caro que una semana irte a Brasil, con pasaje de avión ide y vuelta. a la pelotita. Un pasaje de avión está a 400.000 pesos. Eh, Ahora en mayo, perdón, en julio. En junio estaba a 350.000 pesos, ida y vuelta, directo, a Bahía. a Bahía. Sí, no se puede, está al cero, o sea, no sé el promedio, pero hablo con los colegas todos los días, o sea, estamos al cero. Estamos trabajando al 50, estamos trabajando al 10, al 5, no sé. De No, hecho, este año, te digo que acelerado en los últimos 2 meses, 3, complejos enteros, y bueno, lo empiezo a alquilar mensualmente. claro. Y bueno, esa es la crisis productiva, ¿no? Desatada por esta política que no se entiende. Se entiende para destruir, pero bueno. ¿Cómo andamos, Nicolás? Andamos de 10. La verdad que creo que estamos para arrancar. Escuchándole al compañero, que yo también me dedico al turismo, en la parte comercial, compañero, tampoco te voy a dar buena noticia. El emisivo, hay empresas que la están pasando muy mal, y el receptivo es lo lógico. Hablo también con proveedores de Córdoba y de Bariloche. Bariloche va a funcionar, pero Córdoba no espera una buena temporada de invierno. Ni la del verano no fue buena, y la de ahora tampoco, no son competitivos ni por ahí con los destinos de afuera. Así que, compañero, la verdad, cuando usted diga palo, creo que estamos para arrancar. Bueno, una nota de optimismo para empezar. Imagínate que nosotros vendemos, compañero, y estamos rascando las piedras. Claro. Así que Bueno. bueno. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar acá, gracias Nicolás. El tema de hoy, economía y política económica peronista. ¿Por qué tenemos que hablar de economía en este contexto? Alguien puede decir, bueno, sirve hablar de economía siempre porque es un tema, aun cuando los conceptos son conocidos, es un enriquecimiento, dar otro pantallazo sobre lo que es la economía, lo que es la política económica. Pero el objetivo de esta charla no es ese. El objetivo de esta charla es descubrir algunas trampas intelectuales que algunos economistas ponen cuando hablan de economía y política económica, de tal manera de condicionar o de influir hacia dónde tiene que ir la política económica. A ver si puedo poner todavía más énfasis en esto.
se puede utilizar, y de hecho se utiliza a la economía, para introducir ideas que no son propiamente de la economía, sino son ideas propiamente de la ideología o de la política. Vamos a ver cómo se conjuga esto. ¿Qué es la economía? Algunos dicen, la economía es una ciencia imperativa, que te dice hay que hacer así, porque si no, los resultados no son, o hay que hacer de otra manera, porque si no, los resultados no se dan. Es como si dijeran, es una ciencia dura la economía, como la física, tiene leyes. Entonces uno puede ver a economistas que dicen, según las leyes de la economía, hay que hacer tal cosa. ¿Es esto cierto? No. La economía no es una ciencia dura. No tiene leyes como sí puede tener la física, la química, que también está media revolucionada hoy en día, ¿no? Pero el concepto tradicional de leyes, que son aquellas uniformidades que se dan sí o sí en todo momento y en todo lugar. No es eso la economía. Nadie puede invocar a la economía para decir qué es lo que hay que hacer, porque si no se hace lo que uno dice que hay que hacer, entonces se llega a una situación no deseable. ¿Quiénes son afectos a este tipo de manifestaciones? Los liberales. Lamentablemente la economía tiene componentes liberales importantes. El estudio de la economía y los tratados de economía están influidos por las ideas liberales. Y los liberales se han apropiado de la economía de tal manera de decir, bueno, lo que hay que hacer es un catálogo, y el que no hace el catálogo no tiene posibilidad de funcionar porque está en contra de las leyes de economía. Esto es así, no es así. Miren, la economía lo que se asemeja es a un baúl de herramientas. Un baúl de herramientas que está constituido por ideas liberales, por ideas marxistas, por ideas keynesianas y por ideas nacionalistas. Un baúl de herramientas. ¿Qué quiere decir? Dice que la economía es funcional. La economía es, si se dan estas características, se pueden utilizar esos instrumentos para llegar a ciertos objetivos. No sé si se entiende esto, compañeros, pero nunca hay que aceptar que venga alguien y diga, según las leyes de la economía, hay que hacer tal cosa. Los liberales son muy afectos a esto. Los liberales dicen, según las leyes de la economía, hay que tener superávit fiscal, según las leyes de la economía, hay que tener equilibrio monetario. ¿Cuál es la contestación frente a eso? Depende cómo sean las circunstancias. Nunca hay que tener déficit fiscal. Bueno, uno puede decir en la Argentina no es posible tener déficit fiscal hoy. Todos estamos de acuerdo. Porque se han agotado las fuentes de financiamiento. Pero decir como si fuera un dogma de fe, no se puede tener superávit fiscal, no es así. Por ejemplo, los keynesianos dicen que bajo ciertas circunstancias hay que tener déficit fiscal. ¿Está bien esto o está mal esto? Está bien. Porque tener déficit fiscal depende de las circunstancias. Por eso se dice, dependiendo de las circunstancias, se puede tener déficit fiscal. Hoy en la economía argentina no se puede, pero eso enseguida vamos a entrar ahí. Entonces, ¿hay leyes imperativas en la economía? No las hay. La economía son todas construcciones teóricas que van llenando un baúl de herramientas.
Y uno abre el baúl y utiliza esas herramientas de acuerdo a cómo son las circunstancias y cómo es la situación. Esto tiene que tener, para mí, claridad, porque no podemos caer en la trampa cuando te dicen, y los liberales son afectos a eso, según las leyes de la economía. No, Franquito, para un minutito. No existe tan leyes de la economía. Y los desarrollos teóricos van llenando el acervo. ¿Y para qué sirve ese baúl de herramientas? Y para utilizarlo de acuerdo a las circunstancias. Uno puede ser keynesiano en algún momento, puede ser socialista o tomar herramientas del socialismo o del liberalismo o del nacionalismo. Dependiendo, pero ese es el punto que me gustaría. El segundo elemento de la economía que está emparentado con esto. A veces hay teóricos económicos que dicen que la economía es la ciencia triste o la ciencia negra. ¿Por qué dicen esto? Porque dicen, bueno, como la economía trata de recursos escasos para aplicar a objetivos múltiples, miren, habrá objetivos que no se cumplan. Bueno, es una buena observación. No todos los objetivos se pueden cumplir. Ahora, ¿cómo sabemos que los recursos son escasos, se están volviendo escasos? Ahí hay otra trampa. Muy afecto a los muchachos liberales. Recuerdan que en la charla anterior hablamos liberalismo, son corrientes políticas, no solo económicas. ¿Y cuál es la trampa? Que cada vez que uno tiende al desarrollo, o cada vez que uno tiende a las políticas que dan trabajo y que dan empleo productivo, ¿qué les dicen? ¡Ah, no hay recursos para eso! Se agotaron los recursos. No, muchachos, no es así. En un sentido muy específico, es cierto, los recursos no alcanzan para todo, uno lo ve en su propio presupuesto familiar. Uno del presupuesto familiar dice, bueno, yo quiero cambiar el coche, la casa me tiene esto, la tengo que arreglar, quiero comprarme un colchón nuevo, en fin. Entonces tiene que... Está bien eso. Ah, está muy bien. Pero ojo, estamos diciendo que el ingreso de la familia está acotado. Cuando uno habla de economía, lo primero que tiene que saber es cuál es el techo de aumento de ingresos. ¿Por qué? Porque lo que nos quieren decir para eliminar políticas nacionales de desarrollo es que están limitados de entrada, cuando hay que demostrar que los recursos están limitados. Llega un momento que van a estar limitados, pero hay que llegar a ese momento. Entonces esta fama de la economía como la ciencia triste, la ciencia negra, bla, 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 que está sentado en esto de la limitación de los recursos sobre los objetivos, hay que tomarlo con pinza, compañero. Eso se puede aceptar una vez que uno sepa que ha llegado al potencial de trabajo, al potencial de explotación. Dicho esto, vamos al otro punto, política económica. ¿Qué es la política económica? Bueno, es cuando la economía se vuelve consejera. Cuando hay una rama de la economía que se llama economía del bienestar, que trata de este tema. ¿Cómo se pueden distribuir y emplear los recursos económicos para llegar a un fin? ¿Cuál es el fin aceptado en la economía del bienestar?
el bienestar de la población. Uno dice, bueno, parece razonable, pero es insuficiente. Pero bueno, es lo que la economía dice. Y estamos diciendo que cuando hablamos de política económica y consultamos los manuales y los desarrollos teóricos, están utilizando un criterio de utilización óptima de los recursos que es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente el bienestar de la población? Uno puede decir, no, mira, es suficiente. Y eso nos mete directamente a la economía política peronista, al plan económico peronista. Si el objetivo de la economía del bienestar es el bienestar de la gente, vamos a llamarlo del pueblo, el pueblo es un criterio más peronista, ¿no? El bienestar del pueblo. ¿Qué dice el peronismo? ¿Cuáles son los objetivos supremos? La felicidad del pueblo, que tiene un punto de contacto con el bienestar del pueblo, y la grandeza de la patria. Ah, muchachos, ¿qué les parece? Vamos a la política económica y a la economía del bienestar. Cuando uno dice, bueno, si vos tenés tantos bienes, tenés tanta utilidad y estás bien o estás mejor, no te preguntan de dónde sacaste los bienes. Si vos tenés ingreso para comprar algo, bueno, está bárbaro. Entonces yo digo, cuanto más ingresos tenés vos, mejor vas a estar. Estoy simplificando, obviamente. Muy bien, ¿qué tiene de malo esto? Y tiene un problemita por ahí, ¿eh? El ingreso que uno puede recibir, lo puede recibir porque ha trabajado o lo puede recibir porque ha recibido una dádiva, un subsidio. Nadie te va a decir en la economía del bienestar, si a vos alguien te quiere regalar plata y vos tenés plata en el bolsillo para gastar porque alguien te la regaló, está bien, dice la economía del bienestar. Quizás es mejor. ¿Qué dice el peronismo? El peronismo dice, felicidad del pueblo. Tiene un concepto material, como tiene la economía política. Es la plata que tenés en el bolsillo para gastar. En eso estamos de acuerdo. Pero tiene un componente espiritual. La felicidad del pueblo es también la realización de las personas, la realización de... ¿Y cómo se realiza el pueblo? A través del trabajo productivo. Ah, muchacho, hay un cambio. Y es un cambio no menor. Eso te dice, bueno, si hay desempleo estructural y pobreza, hay un 30% de la población que no encuentra trabajo, entonces démosle subsidio. ¿Eso es peronista? No, no es peronista. No es peronista. Porque la gente que recibe ese subsidio o que le regalan la plata, no se realiza. El ocio es importante, pero mucho más importante es el trabajo creativo, el trabajo productivo. De eso sabemos algo los empresarios, ¿no es cierto? ¿Ahí se acaba el cuento? No, no se acaba el cuento ahí. Vamos de nuevo a la política económica. Decimos, bueno, el bienestar depende del ingreso que vos recibas. Bueno, claro. ¿Qué pasa si tenemos una colonia, que en vez de ser un país, es una colonia, o si el país se ha transformado en una colonia? ¿Qué pasa con eso? Supongamos que la colonia sea próspera, que puede darse el caso, pero seguramente que las colonias prósperas no son prósperas para el total de la población, eso está demostrado. Son prósperas para un porcentaje. Poner que el porcentaje de la población sea 40%, lo cual es muchísimo. Y el otro 60% trabaja en condiciones de subsistencia o le damos un subsidio.
¿Qué dice la economía del bienestar y la política económica? Está bien. Mientras que estos muchachos tengan un ingreso alto, esto es tolerable. ¿Qué dice el peronismo? No. Introduce el peronismo el concepto de patria, el concepto de país. ¿Y qué dice el peronismo? La grandeza de la patria. ¿Qué quiere decir eso? El potencial máximo, no solo desde el punto de vista social, sino regional, que hay que lograr. Vean las diferencias y vean la riqueza del peronismo. Y vamos ya directamente a la política económica peronista, que ya como ven ustedes nos estamos introduciendo, y vamos a hablar un poquitito del plan económico peronista. Porque digamos que la doctrina peronista ha tenido un desarrollo como plan económico en relación a lo último que hizo Principios y Valores, que es el plan económico peronista, que es el que conocemos y que vamos a conversar en los minutos que nos faltan. La doctrina peronista es una doctrina de objetivos, no es una doctrina de instrumentos. Lo vimos en la anterior charla. Los liberales dicen, bla, 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 miren, hay cientos de libros escritos sobre la doctrina liberal. Un segundito. Sobre el liberalismo económico, el liberalismo como filosofía, hasta el liberalismo como religión, cientos de libros. Y algunos muy interesantes, y algunos muy actuales. Sobre todo después del 2008, con la gran crisis financiera, en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, se desató una intensa crítica teórica e ideológica en contra del liberalismo. Esto que estamos viendo nosotros en la Argentina es algo remanente, no es lo que es hoy el mundo. El mundo hoy está poniendo en duda la democracia liberal, está poniendo en duda el liberalismo económico. Bueno, pero tenemos cientos de libros, pero en definitiva, cuando uno habla y dice, bueno, pero en economía, ¿qué es esto? Ya, equilibrio fiscal, equilibrio monetario, libertad de los mercados, independencia del Banco Central. Ajá, muy bien. ¿Qué son esos? Son instrumentos. Instrumentos. No son objetivos. Pero el liberalismo ha tenido la virtud, vamos a ponerlo entre comillas, de hacer confundir a la gente entre instrumento y objetivo. El superávit fiscal es un objetivo de política, la motosierra es un objetivo de política. Es un objetivo de política. A ver, ¿a quién de nosotros le interesa realmente el superávit fiscal o el déficit fiscal? A los que me están escuchando. ¿Les interesa eso? ¿O les interesa si la empresa funciona, si le da buena rentabilidad, si pueden crecer? A los trabajadores, si tienen suficiente dinero, no tienen suficiente dinero. ¿Qué queremos decir con esto? Y queremos decir una cosa muy simple. Cuando uno confunde instrumentos con objetivos, estamos en un problema grave. En algún momento se quiso hacer confundir a la población de varias cosas respecto al peronismo. Primero que el peronismo era populista. Cuando discutimos los dos objetivos supremos del peronismo, está claro que no es populista, no puede serlo. ¿Por qué? Porque populismo atenta contra la grandeza de la patria. Y la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria son objetivos concurrentes y de la misma categoría. Ya lo decía Perón.
No se puede invocar la grandeza de la patria para ir en contra de la felicidad del pueblo. No se puede invocar la felicidad del pueblo para ir contra la grandeza de la patria. ¿Qué les parece? Populismo. No hay populismo. Después otro dice, porque el peronismo está afecto a los subsidios. ¿De cuándo a los subsidios? Estamos diciendo, lo dijimos, que el peronismo, la esencia del peronismo, es el trabajo productivo. Porque la felicidad del pueblo tiene dos componentes, el bienestar material y el bienestar espiritual. El bienestar espiritual es que el pueblo se realiza a través del trabajo productivo. Hay también otras críticas, ¿recuerdan? El IAPI, Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, y la nacionalización de los depósitos bancarios, la primera etapa de Perón. Los liberales estaban afectados a decir, porque el peronismo es el monopolio del comercio exterior y el monopolio de la moneda. Nada que ver, nada que ver eso. El peronismo es una doctrina cuando uno lo mira desde lo económico, es una doctrina de objetivos, no de instrumentos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los instrumentos están disponibles para el peronismo. Y que se elijan los instrumentos en relación a que a su mayor eficacia para conseguir los objetivos supremos. Si alguien dice, vamos a privatizar una empresa estatal, alguno se puede decir, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cuál es la posición del peronismo? Es decir, minutito. Esto que estamos proponiendo contribuye en mayor medida que cualquier otra propuesta que hagamos al bienestar del pueblo y la grandeza de la patria. Sí, bueno, vamos, la agarramos. La inversa es buena también. Hay que estatizar esta empresa. ¿Cómo vas a estatizar una empresa? Eso, no, ¿y por qué? Evaluamos si efectivamente la estatización de la empresa en el presente y en el futuro es realmente eficaz en relación al instrumento. Mire, esto es extraordinario. ¿Vamos a darle libertad al Banco Central o vamos a sujetarlo a la política económica? Depende de las circunstancias y de esto. Bueno. Entonces, primera conclusión extraordinaria es que el peronismo no está sujeto a ningún instrumento de política económica, sino que tiene abierto todos los instrumentos de política económica. Recuerden lo que dijimos de la economía como el baúl, como un baúl de instrumentos. Bueno, tiene abierto todo eso. Ni el socialismo ni el liberalismo pueden decir lo mismo. Porque si vamos a estatizar una empresa en tiempo de liberalismo, te pasan por la guillotina. No importa si está bien o está mal, te pasan por la guillotina. Si al socialista le dijiste, yo voy a privatizar esta empresa, otra guillotina, quizás más afilado o menos, no importa, pero te pasan por la guillotina. Bueno, el peronismo tiene abierto todas las posibilidades. Y acá vamos a otro punto también esencial del peronismo. El peronismo tiene un solo objetivo. Entonces, ¿puede haber un solo objetivo en la política económica? Puede haber, ¿eh? Parece mentira, pero puede haber. Por ejemplo, la guillotina, el superávit fiscal. Es el objetivo de este gobierno, es un objetivo. Todo lo demás se te dará por añadidura. ¿Y quién demuestra que todo lo demás se va a dar por añadidura si vos tenés un solo objetivo? Nosotros solíamos caracterizarlos. Estaban los fiscalistas. Los fiscalistas decían,
si vos tenés equilibrio fiscal, solucionaste todos los problemas. O los monetaristas. Si vos tenés equilibrio monetario y control de la moneda, solucionaste todos los problemas. Mire, son un objetivo. O los estructuralistas. Si vos solucionás el problema del sector externo, solucionaste todos los problemas. Argentina experimentó con estos objetivos simples, no les quede la menor duda. Nosotros tuvimos fiscalistas, monetaristas, estructuralistas. ¿Saben qué? Dada la situación argentina, tener un solo objetivo es absolutamente insuficiente. Argentina no tiene un solo problema, tiene varios problemas. Además son problemas interrelacionados. ¿Qué quiere decir que son interrelacionados? Que si uno no le da una respuesta o lo deja para después, ahí tenemos otro. Tenemos otro tipo de política. Hagamos todo paso a paso. Primero esto, después lo otro, después lo otro. Puede ser que en algún momento Argentina no tolera primero uno, después el otro y después el otro. Argentina tiene problema de inflación, lo tiene. Hay que solucionarlo, hay que solucionarlo. Argentina tiene problema de actividad económica, lo tiene. Hay que solucionarlo, hay que solucionarlo. Argentina tiene problema de distribución del ingreso, sí, hay que solucionarlo, hay que solucionarlo. Argentina tiene problema de pobreza, sí, hay que hacerlo. Tiene problema de ocupación, sí, hay que hacerlo. ¿Tiene problema en el sector externo? Sí, señor, hay que solucionarlo. ¿Tiene problema fiscal? Sí, hay que solucionarlo. ¿Y saben qué? Y esto es lo más maravilloso. Hay que solucionarlos en simultáneo. Porque si vos solucionás uno y dejás los demás para después, lo que vos dejaste para después te comen lo que vos hiciste para solucionar al primero. Plan económico peronista, objetivos múltiples a ser alcanzados en simultáneo. ¿Se puede hacer esto? Sí, muchachos, no solo que se puede hacer, se tiene que hacer. El país reclama esto. Es más difícil, ¿no? ¿Qué les parece? Milei dijo, yo agarré la motosierra, maté a medio mundo y ahora me voy a hablar con mis perros. Y me voy... Creo que hay alguno que está vivo y el otro está muerto, no importa, él habla con todo. Y se queda ahí tuiteando, no sé si se llama tuiteando ahora, pero poner ese nombre tuiteando. Se la pasan tuiteando, recibiendo premios pedorros por el mundo. Le falta un premio a Milei, pero se lo vamos a dar enseguida, que es el premio Nobel a los econochantas. Él es el que se lo da. Bueno, es difícil, sí, es difícil, pero es absolutamente necesario. Miren, ejemplo de objetivo múltiple. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno tuvo una idea para mí genial. Cuando él me la contaba, yo lo miraba medio de costado. Digo, ¿qué me quiere vender? El tema de la imposición a los propietarios de la pampa húmeda. Digo, ¿cómo es esto? ¿Y saben qué? Después me costó un poco, te voy a decir, pero me convenció. Tiene razón este muchacho. ¿Y por qué tiene razón? Porque Guillermo, cuando pensó la solución al tema fiscal, no tenía nada más en la cabeza el tema fiscal. Tenía en la cabeza el tema fiscal, la reactivación económica, la distribución del ingreso. Y fíjense que esa imposición cumple varios objetivos. O a lo sumo no molesta a los demás objetivos de política económica.
Porque este sector es un sector rentista. ¿Qué es rentista? Que en vez de agregar a la producción, valor agregado, le saca la producción. Si uno baja el precio de los alquileres, está bien. ¿Para quién? Para los productores del agro. Pero usted dice, un minutito, yo te estoy dando a vos ahora una rentabilidad excepcional. La vas a tener que compartir con nosotros a través de las retenciones. Y las retenciones es lo que va a dar principio al problema de sacarnos de encima al Fondo Monetario Internacional y a la deuda externa. El precio de la energía, el petróleo, vaca muerta. Uno puede decir, bueno, yo quiero explotar vaca muerta. De hecho, lo quieren hacer. Han inventado darle los rigui. Qué extraordinario el tema del rigui, ¿no? Pensemos un poquito. Si es tan productivo vaca muerta, ¿por qué le tenemos que dar exenciones positivas y privilegios? ¿A título de qué? Ellos nos tienen que dar a nosotros. ¿De quiénes son los recursos nacionales? Los que están abajo de la tierra, y del país. Es más, los que están arriba también son nacionales, lo cual no quiere decir que los vamos a expropiar ni nada por el estilo, sino que ellos tienen que compartir. Bueno, y nos estamos acercando al fin, así que les tengo que dar un pantallazo rápido de las medidas del plan económico, pero ya hablamos de cómo en principio íbamos a darle recursos al sector público. Cómo íbamos a bajar el precio de la comida y cómo íbamos a bajar el precio de la energía. Porque se paga la energía de acuerdo a su costo. Si después de abastecer el mercado interno hay un excedente, eso se exportará a los precios que correspondan, pagando también las retenciones que correspondan para hacer que el beneficio de un sector se traslade al resto. La reforma del sistema financiero. El Banco Central Argentino todavía sigue pegado en su tradición al modelo del patrón oro del siglo XIX. El modelo del patrón oro del siglo XIX. ¿Para qué era el Banco Central o las cajas de conversión? Simplemente para convertir los dólares en pesos y los pesos en dólares. A una tasa, a un tipo de cambio que se fijaba desde el imperio. Bueno, se acabó esto, compañeros. Hay que dar vuelta a esto, hay que cambiar el paradigma del sistema financiero y del Banco Central. ¿Cuál es el nuevo paradigma? La producción y el empleo productivo. ¿Cómo se logra? Primero, cambiando de raíz los criterios de elección del directorio del Banco Central. En el Banco Central tienen que estar representados los trabajadores y los productores y las provincias también. Porque somos un país federal, que lo somos, hay un gran recurso que le ha quedado vedado a las provincias, que es el recurso monetario. El sistema financiero. Hay que cambiar el paradigma también. El paradigma actual es prestar el dinero a los que no necesitan que se les preste. No, muchachos, no es así. Claro, imagínense, para el sistema financiero es bárbaro. Si yo le presto y el tipo me acepta cuando no lo necesita, yo estoy bien cubierto, estoy ganando plata, no tengo riesgo. No es así. El sistema financiero tiene que salir a la calle. Los bancos tienen que salir a la calle. Tienen que buscar los emprendedores. Tienen que buscar los startups. Comercio exterior. Muchachos, en la época de la globalización, administrar el comercio era pecado mortal. Te pegaban un tiro.
Le pasó a Kirchner y a Guillermo Moreno. En la Administración de Comercio se juntaron Japón, la Unión Europea, Estados Unidos, yo qué sé, Australia, bla, bla, bla. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, a estos muchachitos díscolo le vamos a hacer un panel en la Organización Mundial de Comercio y los vamos a sancionar, porque eso era, digamos, como si alguno estuvo en la primera de las charlas de la globalización, eso era el poder que tenía la globalización neoliberal. Le dieron un arma y la usaba. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? Y desmontar el aparato de control. Hoy, el que está controlando el comercio se llama Donald Trump. Y Donald Trump le ha pegado una patada, como ya habíamos visto, a la Organización Mundial de Comercio. Hoy la administración de comercio es un imperativo. ¿Qué tiene que ver con la apertura unilateral e ingenua que está ensayando este gobierno? No tiene nada que ver. Y es lo que nos está llevando a la ruina. Administración de comercio, precios conversados en lo interno, reactivación económica a través de lo que ellos dejaron de hacer en cuanto a inversión pública, equilibrio fiscal, equilibrio del sector externo. ¿Cuál es el otro instrumento extraordinario que nos va a ayudar en esto? El peronismo dice comunidad organizada. No propicia la lucha de clases, la tercera posición. Pero no propicia la lucha de clases, propicia la concordia de clases. Y esto es acuerdo social. Pero un acuerdo social, entendido como tiene que ser entendido, con compromiso de los que participan y con premios y castigos para lograr que todos nos encolumnemos ante eso. ¿Quién es el primero que toma compromiso? El sector público, que dice cómo van a ser los impuestos, que dice cómo van a ser las tarifas, que dice cómo va a ser la tasa de interés, que dice cómo va a ser el tipo de cambio. Se compromete a eso a través de un presupuesto, a corto y mediano plazo. ¿Quién sigue con eso? El sector empresario, a través de los precios, los trabajadores. Bueno, acá le he dado un pantallazo, creo que me estoy pasando ya, me pasé bastante. Pero de nuevo, objetivos múltiples, nada de sacralizar los instrumentos son los que necesitemos, y un plan económico que ataque en simultáneo la inflación. Ahí el acuerdo social es importantísimo y el control presupuestario y monetario también es importantísimo. Control de comercio exterior, reactivación económica, programas sectoriales de reconversión. Bueno, ahí está, ahí los dejo y vamos a los aportes y a las preguntas, si te parece, Javier. Me parece perfecto, compañero. Levanten la mano y voy a ir dándole paso a cada compañero que quiera hacer las preguntas correspondientes. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas, compañeros. Levanten la mano, cualquier duda o consulta que tengan, lo pueden empezar a hacer. Parece que ningún compañero tiene preguntas porque venimos con tanta formación de la economía peronista que la verdad que los compañeros la tienen entre ceja y ceja, así que... No, aparte clarísimo todo, o sea... Clarísimo. Muy claro, una genialidad. Por ejemplo, acá hay conceptos que iban mandando los compañeros al grupo que están espectaculares y que son cortitos y al pie, compañero. Por ejemplo, acá uno de los compañeros mandaba que la economía es igual a un baúl de herramientas. La política económica es cuando se aconseja de la economía. No confundir instrumentos con objetivos. Son cosas que los compañeros iban mandando a los grupos que nosotros tenemos y que dejan claro también conceptos que muchas veces uno los mezcla. Los termina mezclando y no los termina sabiendo utilizar bien.
que es importantísimo también a la hora de explicar. ¿Alguna pregunta que tengan, compañeros? No sé, el que deseen. Compañero, yo le voy a hacer mi pregunta y ¿en cuánto tiempo usted cree, compañero Pablo, que se pueda llevar se puede implementar este plan económico? El plan económico hay que implementarlo el día que se tome el gobierno. Hagamos de cuenta que tomamos el gobierno, un ejemplo, a corto plazo. Tenga cuidado, no sea golpista, compañero. No soy golpista, es lo que necesita la patria. Necesita el pueblo de la patria. Bueno. Hagamos de cuenta que se genera un gobierno de transición y generamos un gobierno que camina hacia la estabilidad para así poder darle pie a otro gobierno peronista. Quería consultarle un plazo de ¿en cuánto damos vuelta a la tortilla, como quien dice, compañero? A ver, el tema del gobierno de transición es otro tema. Es otro tema, ok. Es otro tema. Estamos hablando acá del plan económico del gobierno ya instalado como gobierno. Entiendo. Muy bien. Eso, el plan tiene que estar. Usted toma el gobierno el 25 de mayo para dar un ejemplo. El 26 de mayo usted anunció las medidas esenciales del plan. Okay. ¿En cuánto tiene respuesta? Es casi inmediato. Inmediato. ¿Sabe por qué tiene inmediato? Porque con un plan de esta naturaleza, usted domina rápidamente las expectativas. Claramente uno deja un horizonte donde ya todos saben hacia dónde caminar, primeramente una vez que se anuncia. Así es. Y como usted incluye dentro del plan todos los factores que hacen, bueno, todo. Ahora, hay gente de mala fe que diga, no, vamos a trabajar en contra del plan, que esto y lo otro. Y bueno, muchachos. Ese es otro tema. La autoridad es persuasión, pero también es poder. Es poder. ¿Mm? Yo creo que no, que la persuasión va a ser realmente. ¿Por qué? Y porque, mire, el pueblo está esperando esto. Los empresarios están esperando esto. Los trabajadores están esperando esto. Los financistas también, porque se dan cuenta que están viviendo en un sistema que no solo que no tiene futuro, que el futuro se le está viniendo abajo inmediatamente. Sí, ya colapsó. Ya colapsó el futuro. Sí, sí, el que lo puede ver ya sabe que colapsó. Sí, sí. Compañero, le voy a dar pie a una pregunta. El compañero César Medici. Buen día a todos, ¿qué tal? Ante todo, muchísimas gracias, Pablo. La verdad que siempre es muy esclarecedor todos los conceptos de esto que nos está volcando, porque muchas veces podemos leerlo, pero si no somos del palo de la economía o si no estamos muy interiorizados, quedamos con confusiones y nos vamos mezclando como nos pasó en determinadas oportunidades. Y a eso es donde yo quería ir. Si en el caso, como decía el compañero acá, se llega al gobierno y se implementa el objetivo de mejorar todos los múltiples objetivos que tenemos, ¿cómo hacerlo duradero? O sea, eso depende solo de la política, porque tenemos experiencia de 10 años, 5 años y cambiamos para otro lado y vamos rotando en políticas económicas y sociales de un lado a otro y no termina siendo políticas a 30 años, 40 años, 50 años a futuro. ¿Es posible lograrlo al margen de la política o solamente dependemos de la política? Porque lo que veo es que por ahí los movimientos políticos van haciendo mella sobre el pensamiento social y la sociedad de la que termina eligiendo, ¿verdad? Entonces, ¿es posible generar de alguna manera una planificación para que podamos tener un objetivo a 30 años por lo menos? Bueno, a ver, la estabilidad se nutre del éxito. Si usted va teniendo éxito, como estamos
plenamente convencida que un plan de esta naturaleza va a tener éxito, ahí tiene camino. Ahora, lo peor que te puede ocurrir es que te burocratices, que te duermas en los laureles. Para eso no es solo el gobierno, está el movimiento de base. Está lo que tenemos que hacer desde las bases hacia arriba. Y mantener esto como una llama viva. ¿Podemos hacerlo? Y sí, el peronismo tiene toda la capacidad para hacerlo. Políticas de Estado, por supuesto. Pero, de nuevo, cuando se vea que un plan de esta naturaleza no es en contra de nadie, sino a favor de todos, y se van a ir sumando. No cabe otra no cabe otra posibilidad, sino que las fuerzas sociales y las políticas después se sumen. Bueno, habrá otros modelos que van a tener que contrastar con el éxito del modelo que estamos propiciando. No sé si le respondí, César. No, sí, sí. De hecho, era como una reflexión compartida, porque tuvimos un momento en el que avisábamos que todo mejoraba y de repente terminamos acá hoy con Milei, de vuelta enredados en una debacle económica, social, política, de todo tipo. Y decir, bueno, ¿cómo no pudimos llegar a sostener todo esto que en algún momento se avisoraba como algo que pronosticaba una mejora, un cambio a largo plazo? Esto es meternos ya un poco en la historia reciente, pero la presidencia de Néstor fue extraordinaria porque el país recuperó los objetivos de política económica. Fue extraordinaria en eso. Pero se puso mucho hincapié en el consumo. Guillermo lo dice, cuando llegó el momento de pasar de una economía basada en el consumo en una economía basada en la producción y empleo, lamentablemente se eligió mal el camino. Bueno, hoy tenemos una conciencia más amplia, porque casualmente vivimos esas experiencias, ¿no? Y al vivir esas experiencias nos sirven para enriquecerlo. Así que el próximo episodio de gobierno peronista va a ser para 50 años. Dios quiere. Dios quiere. Muchísimas gracias, Pablo. Sí. Compañero Lucas. Hola Pablo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un placer escucharlo como siempre. Gracias. Yo quería preguntar, no, por favor. Yo quería preguntarle algo desde curiosidad, más que nada. Hoy en la actualidad, ¿sería posible aplicar un instrumento como el YAPI? Bueno, habría que ver si sirve el YAPI en este momento, ¿no? Ahora, no hace falta monopolizar el comercio exterior, pero controlarlo sí. Bien. O sea, tener una política activa de comercio exterior, sí, no hace falta llegar a ese extremo. Quizá en algún momento haría falta, pero en este momento no hace falta. Perfecto. Buenísimo. Ahí está Iván Benítez. Iván Benítez dice que no sabe cómo... Hable, compañero. Activa el micrófono y pregunte. Pablo, una pregunta, una de las primeras medidas que sé que está contemplada, aparte se habla, es fijar el tipo de cambio. Yo lo he escuchado a Guillermo en la tele hacer una ecuación, pero si es posible, la puede explayar porque habla de eso, depende, sin dar a lo mejor, y si es posible a lo mejor hoy, porque siempre como no la logro entender, entonces siempre se me va la idea, pero sé que es producto de una ecuación, ¿no? Habla, eso me gustaría saber, porque sé que eso va a ser inmediato, va a haber que fijar un tipo de cambio que ayude a la economía como instrumento, pero ¿cuál es la ecuación que se usaría o que se usa? A ver,
el tipo de cambio tiene varios objetivos y hay que contemplar esos varios objetivos al mismo tiempo. Tiene que servir para promocionar las exportaciones, pero al mismo tiempo para proteger las actividades económicas internas. Y al mismo tiempo no tiene que ser de tamaña situación que haga inviable que el precio de los alimentos sean accesibles. Entonces, de todas esas consideraciones y alguna más, saldrá el tipo de cambio que se propondrá. Pero recordemos esto, el tipo de cambio no es solo para dar fuerza a las exportaciones, es uno de sus situaciones. Pero sirve para proteger a la industria nacional, sirve para proteger a la industria nacional, pero también sirve para que los precios de los alimentos sean accesibles. Entonces, de esa ecuación, que uno no puede decir 4B más XZ más, no. De todas esas consideraciones sale el tipo de cambio que necesitamos para que la economía funcione correctamente. También hay que tener esto en cuenta, ¿no? Que la Administración de Comercio hace que la necesidad de un tipo de cambio muy alto para proteger las actividades internas sea menor. Ahí viene el interjuego de todas las variables, ¿no? Las que nos va a dar. Lo que sería absurdo es decir, yo quiero un tipo de cambio recontra alto, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan. Cuando asumió Menem, Di Tella, recuerdo, antes de asumir, Di Tella era el que iba a ser canciller, la Argentina necesita un tipo de cambio recontrísimamente alto. Se necesitaba un tipo de cambio más alto y se necesitaba, pero guarda, ¿eh? Es también un equilibrio entre diferentes objetivos. Pablo, disculpa con eso. ¿Tiene también, hay que tener en cuenta el tema del circulante y esas cosas? Pero por supuesto, la moneda es otro de los determinantes que hay que analizar. Ahora, sequemos totalmente la plaza y hagamos bolsa a todo el tipo que quiera respirar. ¿Qué sentido tiene eso? Es lo que están haciendo estos muchachos, con tasa de interés espeluznante. ¿Para qué sirve eso? Para que Milei y Caputo dijeran que qué genios que somos mientras la economía se hace bolsa. ¿No? Bueno, ¿se dan cuenta cómo está la interrelación entre las diferentes variables? Necesitamos dinero, pero que ese dinero no incendie los precios. ¿Cómo hacemos? Tenemos el acuerdo social, tenemos cuestiones de prudencia, tenemos que el dinero se transforma en crédito para la producción, para las pymes, en fin. Todo eso está en la cabeza de los que planifican y van a poner en marcha el plan económico. Compañero Lucas. Pablo, cuando el peronismo sea gobierno nuevamente, ¿cómo se va a encarar lo del RIGI? ¿Lo de? Lo del RIGI. ¿Rigui? Sí. Bueno, eso habrá que someterlo a discusión, ¿eh? Es complicado porque hay un andamiaje jurídico, pero hay que someterlo a discusión. ¿Por qué? Primero, el primer objetivo de esos, de lo que vaya a surgir en vaca muerta, en el litio, es el aprovisionamiento a precios razonables a la economía interna. Nosotros no estamos dando a explotar nuestros recursos naturales para que potencias extranjeras hagan lo máximo que puedan en su desarrollo industrial. No queremos volver a eso. Que Argentina sea productora de alimentos, de energía y litio y compradoras de industria cuando tenemos un 40% de la población desocupada o precaria. ¿Mm? Vamos a tener que reformularlo a través del acuerdo, de la conversación, pero va a haber que hacerlo. Listo, gracias. Compañero Fernando. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día. Muy buena, llegué medio tarde, pero bueno, siempre muy bueno escucharlo, Pablo. Muchas gracias. Yo le quería preguntar acerca de cómo se imagina que va a ser el siguiente paso. O sea, una vez, nosotros tenemos el plan económico, ya lo tenemos. El siguiente paso vendría a ser algo así como la reglamentación del plan económico, que sería, digamos, la implementación, digamos. Tenemos que poner, digamos, a mucha gente a trabajar, digamos. ¿Cómo se imagina que porque, digamos, entiendo que la idea es que haya más gente, digamos, que no solamente lo que tienen una empresa funcionando, sea lo que trabaje, digamos, también tenemos que poner gente nueva a fabricar cosas, a hacer de todo, digamos. ¿Cómo se imagina que puede ser eso, digamos? O sea, obviamente hay que poner creatividad, digamos, pero, digamos, es un laburo. A ver, vos me estás preguntando cómo me imagino que va a ser la elaboración definitiva del plan, o me estás preguntando qué va a pasar con las empresas. Si No. ¿Cómo se imagina que tenemos que poner gente a fabricar cosas? Nuevas empresas. Las Con empresas. las empresas que hay, ir Las al empresas máximo potencial. nuevas, digamos. Bueno, ¿qué es lo que me preguntás? ¿Cómo se imagina que hay que hacer eso? ¿Cómo se lleva eso adelante, digamos? A o sea, ver, primero, van a estar dadas las condiciones de estabilidad y de aumento de la demanda como para que existan incentivos para que los empresarios aumenten la producción. exacto. Muy bien. Además, va a haber un sistema financiero flexible que va a otorgar créditos de capital de trabajo y de capital para que las empresas puedan seguir ese aumento de demanda y de la producción. Pero además va a haber algo extraordinario, que es los créditos para las empresas que se inician. Eso es lo que me interesa. Sí, pero lógico, escúchenme, si la mayor parte del crecimiento económico se da con las nuevas empresas, porque las nuevas empresas devienen de nuevas ideas. Entonces, yo tengo una idea para explotar tal cosa que a nadie se le ocurrió, bárbaro, pero para eso tenemos que el sistema financiero hay que darlo vuelta. Y desde el Banco Central hay que decirle, mire muchacho, el 20% de la cartera de crédito van a ir a las startups, al inicio de empresas. No, pero es riesgoso, y flaco. La economía es de riesgo. Vos vas a poner una empresa nueva y no sabés cómo te va a ir. Claro, por supuesto. No quiera que te vaya bien, pero si te va mal, bueno, pensarlo de nuevo o pensarlo mejor. Claro, y no solo eso, digamos, el hecho de animar a las personas, porque obviamente en este país han pasado tantas cosas que hay mucha gente que está acobardada, digamos. Claro. Entonces, Bueno, hay que animar a las personas, decirle cuál es el plan, obviamente, digamos, comunicarlo muy bien y animar a las personas a decirle que estamos todos en este barco. por supuesto. Mirá, te dije que un golpe de efecto inicial del plan es el control de las expectativas, es esto que estás hablando vos. Hay que llevar al pueblo a producir. Capaz que no llegué a escuchar eso. Bueno, no importa. Es lo mismo, te lo digo ahora que lo que Compañero, a ver, saludos, gracias por estar, abrazo grande, compañero Daniel. Compañero, le voy a hacer una pregunta desde la militancia, que cada uno estamos en las provincias, y entendiendo que la Argentina va a ser industrial, entendiendo que la geopolítica está a nuestro favor, y sabemos que dentro de las opciones que vamos a persuadir va a ser la economía peronista la que va a prevalecer. Nosotros tenemos que adaptar el plan económico a las provincias. Ejemplo, la pregunta del compañero Lucas Jofré sobre el RIGI, entendiendo que ya hubo otro tipo de RIGI, y nosotros entendiendo que dentro de lo que ordena la economía acá en la provincia de San Juan, nosotros siendo de San Juan, ordena la minería, ordena el tema de lo que es el vino, la uva, el mosto.
normalmente son las producciones. Y nosotros lo que, como tenemos esta problemática que la mayoría de la minería normalmente apunta a ser primaria y nosotros tenemos que adaptar la minería a la industrialización, ¿qué nos aconseja usted, compañero, entendiendo que de por sí nosotros hay una disputa muy grande acá en San Juan siempre que es el tema de las regalías? Y otra disputa grande es que es desarrollar esa materia prima y agregarle valor, entendiendo que usted acaba de decir que el sistema financiero va a estar a disposición del pueblo argentino para crear trabajo. ¿Qué nos recomienda usted con el tema de que esta situación completa que nosotros estamos teniendo, entendiendo que tenemos que adaptar el plan de gobierno a las provincias? ¿Qué nos aconseja por dónde poder analizar este tema? Ejemplo, la minería. Bueno, a ver, usted entendió, vos entendiste bien de que la minoría te tiene que servir a vos, a San Juan, también tiene que servir al país, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Ahora, una de las grandes cosas del plan de gobierno de principio de valores del peronismo es que el Ministerio del Interior ya no se va a llamar más Ministerio del Interior. Se va a llamar Ministerio de Asuntos Federales. Sí. Porque ¿qué es eso del interior? Está bien. Con lo cual quiere decir que las provincias van a tener un rol muy importante. Y van a tener un rol importante también en la determinación del plan. Porque este plan no es que va a salir de la noche a la mañana 4 tipos ilustrados que dicen, este es el plan. No, nada que ver. Alguien me preguntaba, bueno, los equipos técnicos se empezarán a formar 2 o 3 meses antes. Y trabajarán a destajo para anunciar el plan en el día que hay que anunciar el plan. Y ahí va a tener las provincias. Por eso dijimos que en el directorio del Banco Central van a estar representadas las provincias también. Entiendo. Así que bueno, obvio, somos un país federal y cuando se dice el potencial de desarrollo argentino, no es solo social, es también regional. Cuando hablamos de la grandeza de la patria, no hablamos nada más de la grandeza de la patria medida en la defensa. Estamos hablando del desarrollo pleno regional. ¿Sabe lo que puede pasar, Pablo, que a nosotros nos esté sucediendo? Es que no estamos logrando, estamos entendiendo que en la superestructura se está ordenando todo esto, pero acá todavía en los cargos o en lo local seguimos estando atrasados. Por eso todavía el charlar estas cosas, en profundizar con los espacios del movimiento se dificulta un poco. Porque cada vez que nos vamos y sentamos lo que ellos explican keynesianismo. Y nosotros creemos, y nosotros estamos planteados realmente de la doctrina, entendemos que los recursos alcanzan para todo, la administración tiene que ser justicialista, entendemos por dónde camina, y cada vez que nos sentamos a hablar, y todavía la concepción... Pero sentarse a hablar con quién, no entiendo. Con el movimiento, con diferentes espacios. Espacios peronistas de la provincia. Espacios peronistas dentro del peronismo. Ustedes tienen un lindo objetivo ahí. Tienen que evangelizar. Sí. El evangelio es la buena noticia. Tienen que evangelizar al resto de los peronistas de la provincia. Entiendo, compañero. Es complicado, pero hay que hacerlo. ¿Qué le vamos a hacer? Ya tenemos el ejemplo de Guillermo y los compañeros. Guillermo es un gran evangelizador, Sí, y está trabajando muchísimo en eso. Es más, estuvo en el desierto solo predicando y ahora ya podemos decir que llegó a donde tenía que llegar. Y todavía sigue. Así es. Compañeros, última pregunta, compañero Juan José. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Muchas gracias por la charla. Una consulta. Así como se hablaba de que había instrumentos y objetivos, el tema fiscal, hoy instrumentos que se plantearon con las reformas en su momento de la coparticipación en las provincias, la ley de coparticipación, ¿no atenta un poco contra la desindustrialización de cada provincia? Digamos, porque cada provincia está esperando una cuota y no toma iniciativa de poder desarrollarse, porque tampoco tiene el crédito y esas cosas. ¿No habría que buscar también una solución por ahí? Es una consulta.
Bueno, la ley de coparticipación lo que establece es cómo se distribuyen los ingresos nacionales en lo federal. Cómo va a utilizar cada provincia esos recursos corresponde a las provincias, pero el llamamiento a un modelo de desarrollo sustentable basado en la industrialización, en la producción y en el empleo tiene que caer en todas las jurisdicciones. Realmente lo nacional es para un indicativo de cómo las provincias se van sumando. Así que yo creo que ese rol de convencimiento va a estar. Y en el proyecto tenemos que estar todos juntos. Y eso incluye obviamente a las provincias. ¿Por qué va a ser la nación? ¿Qué territorio administra la nación? Lo administra desde el punto de vista general, pero después el territorio lo tienen las provincias. Así que ahí va el convencimiento también. En esos 3 meses de preparación del plan, bueno, las provincias van a entenderlo, el plan, y van a trabajar en ese nivel. Perfecto, compañeros. Pablo, creo que ya estaríamos. Vamos a terminar este ciclo de 3 charlas de formación económica que tuvimos el agrado de presenciar y de escuchar al compañero Pablo. No sé, Pablo, para hacer un cierre de todo. Bueno, vamos a hacer el mismo cierre de siempre. Bueno. Buen fin de semana. Abrazo. Viva Perón, compañero. Viva Perón. Gracias, compañero. Compañero, le voy a decir algo. Pronto vamos a estar anunciando las clases de defensa nacional con el compañero Cristian Vidal. Van a ser los días sábados, ya vamos a estar comunicando a todos para que podamos ordenarnos desde los 3 objetivos: inserción internacional, economía y defensa nacional. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Un gusto. Estén bien, compañeros. Gracias por haber presenciado la charla. Muchas gracias. Buen fin de. Gracias, Gabriel. Un abrazo. Buen fin de a todos. Gracias, Pablo, y gracias a los organizadores.
tecnología. Entonces,